Hola, damos la bienvenida a todos nuestros espectadores en todo el mundo, donde quiera que se encuentren. Gracias por unirse y hacer de esto una rutina parte técnica de su vida profesional. En esta presentación vamos a discutir y demostrar la solución de ETAP, denominada ANTP, para transitorios electromagnéticos. Ahora ya es posible hacer simulación y análisis en ETAP con esta solución de ANTP en sistemas de energía. El software de análisis preciso e intuitivo se basa en simulaciones de confianza de ANTP. Antes de empezar con la presentación, algunos elementos nos gustaría destacar. La presentación que veremos en esta serie de webinarios, estamos encantados de poder compartir la traducción y edición al español con el orador invitado, el Dr. Darshana Muhmuni. Él es ingeniero principal y director general del Centro de Investigación Manitoba High Voltage Direct Current, en Canadá. Darshana Muhmuni es doctor y Professional Engineer Managing Director at Manitoba High Voltage Direct Current Research Center. Dentro de sus actividades supervisa el desarrollo y la implementación de todos los productos y servicios centrales, incluido PCCAD, en el Centro de Investigación de Manitoba. También destacar que la edición al español y transmisión en inglés participó nuestro presentador de ETAP, el señor Shervin Chekut, Chief Operations Officer en ETAP. Shervin Chekut es Professional Engineer y supervisa la ejecución comercial e implementación de soluciones innovadoras de ETAP. Ambos realizaron esta presentación de lanzamiento de la solución EATP y agradecemos los permisos para poder transmitirlo ahora al español. Un saludo a ambos. Pues bien, por otro lado, si tiene alguna pregunta durante la presentación, comuníquese con nosotros a través de la pestaña de preguntas. Tenemos a nuestros expertos en productos disponibles para preguntas frecuentes y esperamos tener noticias suyas. Una nueva versión de ETAP Demo está disponible para su descarga. Esta versión de trabajo es de 30 días. Se basa en la última versión de ETAP 20.0 y ofrece una lista ampliada de módulos, características y funcionalidades mejoradas. Las versiones de ETAP Demo anteriores se descargan en www.etap.com. Pues bien, iniciamos con la edición al español del webinar mostrando la solución ANTP de ETAP. Bienvenido al seminario web sobre ETAP ANTP, programa de transitorios electromagnéticos. EANTP es una nueva aplicación de ETAP que ofrece un programa dedicado EANTP para realizar simulación y análisis de transitorios electromagnéticos de fenómenos de nivel de forma de onda. ETAP EANTP es una solución precisa, rápida y madura basada en el amplio uso y conocido como EANTP motor propulsado por PCCAD. Complementando cada análisis, ETAP EANTP proporciona una fácil simulación de sistemas de alimentación de corriente alterna, electrónica de potencia, de baja tensión, High Voltage Direct Current, FATS, redes de transmisión y distribución, así como representación de sistemas de control complejos para diagnosticar temas concernientes a la respuesta dinámica de la red eléctrica. ETAP EANTP se ejecuta como una aplicación separada y se puede acceder directamente desde el módulo de estabilidad transitoria, TS-Module. ETAP EANTP se utiliza para una variedad de aplicaciones, incluyendo coordinación de aislamiento, conmutación de transitorios y sobretensiones, resonancia subsíncrona, ferroresonancia, protección y sobrecarga de rayos, así como estudios de tensión eléctrica de recuperación. Ampliando nuestra oferta para proporcionar un análisis multidominio, el modo causante de ANTP se proporciona junto con ETAP ANTP,
y estabilidad transitoria, para ofrecer simulación de costos de transitorios electromagnéticos y de fasores. Es decir, la estabilidad transitoria y los programas transitorios electromagnéticos se combinan para resolver colectivamente modelos de sistemas con simulación híbrida, detallada en milisegundos y microsegundos, pasos de tiempo para analizar el acoplamiento entre los dominios de fasor y electromagnéticos. EMTP COSIM se introdujo en un seminario web reciente. Puede ver el seminario web grabado en nuestro sitio web. Si usted requiere mirar el webinario, por favor visite www.etap.com/webinars. El software EMTP es un programa de transitorios electromagnéticos con todas las funciones ofrecidas y vendidas por ETAP. Se ofrece en forma abreviada directamente con paquetes para aplicaciones de tamaño grande y pequeño. Por ejemplo, ETAP EMTP Unlimited proporciona una licencia de red con nodos ilimitados. Este paquete es adecuado para modelar la simulación de redes más grandes. Para sistemas más pequeños a un precio más bajo, ETAP EMTP 200 buses, ofrece las mismas características que la versión ilimitada con EMTP restringido, tamaño de red a 200 buses. Este paquete es ideal para el análisis de simulación conjunta y ambos paquetes están integrados con ETAP. El modo EMTP CallSim y la funcionalidad para el intercambio de datos con ETAP y una aplicación como ETAP EMTP es posible. Tenga en cuenta que el nivel de buses es independiente de las acotaciones de ETAP EMTP. Ahora vamos a obtener una visión más detallada sobre el análisis de transitorios electromagnéticos y las aplicaciones de ETAP EMTP. Se dialogará de transitorios electromagnéticos, simulaciones de transitorios electromagnéticos, así como apoyar aspectos de diseño de los sistemas de energía. Durante esta breve presentación se va a presentar y proporcionar una visión general sobre los transitorios electromagnéticos. Se discutirán algunas aplicaciones comunes. Luego se mostrarán algunos ejemplos reales de simulación de ETAP EMTP para resaltar los detalles y el tipo de datos que podría necesitar y el tipo de resultados que se verá en una simulación de transitorios electromagnéticos. Así que sabemos que cuando planificamos, diseñamos y operamos sistemas de políticas o redes eléctricas, sabemos que se tienen que hacer diferentes tipos de análisis. Usted debe saber cómo se comportaría su sistema en estado estable, día a día, hora a hora. Así que usted tiene que hacer estudios de flujos de carga, entonces usted también tiene que hacer estudios de estabilidad transitoria para identificar la estabilidad de su sistema relacionada con generar una oscilación electromagnética. También usted debe saber que hay otros tipos de estudios, análisis de fallas, estudios armónicos y finalmente, para análisis muy específicos, también hay que realizar lo que se llama estudios de transitorios electromagnéticos. Así que echemos un vistazo a algunas aplicaciones comunes de estudios de transitorios electromagnéticos. La llamada coordinación de aislamiento de transitorios rápidos, el análisis de transitorios rápidos para la coordinación de aislamiento, es una aplicación muy común de las simulaciones de EMTP. Algunos ejemplos son reducir cada una de las líneas de transmisión largas o los cables que darían lugar a transitorios rápidos, de alta frecuencia o de tensión eléctrica. El tema de esto es que se debe ser capaz de limitar esos transitorios a niveles aceptables por debajo de su diseño de equipo, niveles de instalación, y también el tema de esto es que se debe ser capaz de absorber la energía asociada con el transitorio. Así que si se realizan estudios de conmutación para verificar el diseño de su subestación o valorar las clasificaciones de nuevas calibraciones. Del mismo modo es común que se realicen estudios de rayos. Si un rayo golpea el conductor de transmisión cerca de una subestación. ¿Cuáles son las tensiones eléctricas o tensiones y sus magnitudes que manejan sus equipos? ¿Usted también puede conseguir manejar eso o su tensión eléctrica?
Entonces, estos cambios de tamaño de relámpagos, frecuencias muy altas y la fugacidad tienen una duración muy corta. Entonces, los cambios de relámpagos transitorios que duran nanosegundos son unos pocos milisegundos transitorios rápidos. Otra aplicación común es la tensión eléctrica a través de un interruptor de circuito, cuando intenta interrumpir una corriente de falla o corrientes de carga normales. La tensión eléctrica que aparece a través de la ruptura se llama tensión de recuperación transitoria. Y usted tiene que realizar estudios de transiencia electromagnética para verificar que la tensión de recuperación transitoria se encuentra dentro de la capacidad de la ruptura. Así que estas son aplicaciones transitorias tradicionales comunes y simulaciones de transitorios electromagnéticos. Ahora, en los últimos 5 o 6 años, las simulaciones transitorias electromagnéticas son cada vez más importantes para estudiar la integración de dispositivos electrónicos de potencia. Ahora con energías renovables como el viento y el sol, así como HVDC o High Voltage Direct Current. Cada vez es más común en los sistemas de energía la importancia de realizar simulaciones de transitoriedad electromagnética, y esto ha aumentado. Entonces, es común ahora realizar estudios de tipo NTP para identificar correctamente la falla a través del desempeño de parques eólicos, HVDC y parques solares. ¿Cuándo y cómo usted sabe utilizar los dispositivos basados en electrónica de potencia? Por ejemplo, a los parques eólicos en un área local de un parque eólico y un conjunto de dispositivos de FATS, las personas han encontrado en los últimos años que pueden estos dispositivos interactuar de una manera negativa, inestable y conducir a lo que llamamos nuestras interacciones de control. Así que, de nuevo, comúnmente se requiere realizar simulaciones de NTP, identificar cualquier problema relacionado con la interacción de control. Las simulaciones de NTP también se utilizan para estudiar armónicos o calidad de armónicos. La calidad de la energía para todos sus puntos en el sistema de energía se puede analizar utilizando programas de tipo autónomo. Sin embargo, por ejemplo, cosas como el parpadeo de tensión eléctrica o lo que se le llama flicker, debido a la presencia de un horno de arco. Si está intentando diseñar un control con el denominado StatCom, compensador síncrono estático, para mitigar el parpadeo, ese tipo de fenómeno no se puede estudiar fácilmente sin un programa. Modelado de protección y calibración de relés de protección. Una vez más, se ha dedicado a la protección de tipo RMS y programas de estudio continuo. No se utilizan programas de NTP día a día para estudios de sistemas de protección, pero sí desea analizar ciertos detalles específicos como problemas como saturación del TC, diseños de controles complejos en una serie de línea compensada, en una serie de alta tensión eléctrica o línea compensada. Entonces, es de nuevo común que los ingenieros verifiquen su diseño en cualquier tipo de entorno. La resonancia subsíncrona, la interacción torsional de las generadoras, como interacciones que ocurren a frecuencias por debajo de 50 Hz o por debajo de 60 Hz. Ese es nuestro término de oscilaciones subsíncronas. Una vez más, esas oscilaciones no se pueden estudiar si no son realizadas con estudios electromagnéticos. Y las personas tienen que utilizar programas de tipo NTP. Así que estas son algunas de las aplicaciones comunes y hacia el final de esta presentación se mostrará algunos ejemplos de simulación para recetar diferentes, como se ha dicho, el tipo de datos de los requisitos y los resultados que se pueden observar con las simulaciones de NTP. A continuación, muy brevemente veamos algunas de las diferencias. Son las diferencias clave entre las simulaciones de tipo autónomo y las simulaciones con NTP.
La diferencia se puede describir de forma muy fácil y sencilla utilizando este sencillo circuito RL. La ecuación de este tema. Por lo tanto, simplemente escribimos ecuaciones diferenciales correspondientes al circuito R y L con derivadas tal como lo utiliza un programa de AIMT. Quiere estudiar y resolverlo, por lo tanto, no a nivel de AIMT, no implica más implicaciones si las ecuaciones de circuitos diferenciales. Ahora, en una plataforma autónoma, cuando se representa la red, no los generadores de dispositivos dinámicos, el aprendizaje electrónico utiliza ecuaciones diferenciales, pero la red en sí está representada por una ecuación de frase de programas unánimes. Por ejemplo, en este caso particular, la ecuación de Artemis para este circuito sería el primer R más JL omega veces, y omega es su impedancia X. Se calcula en 60 Hz, el 50 Hz es omega 2pi veces frecuencia de 50 o 60 Hz. Así que por un momento está limitando tus soluciones a 50 Hz. Número 2, tal vez más importante, está ignorando la dinámica de la red cuando se pasa de la ecuación diferencial a una ecuación de fase. Se está ignorando la dinámica neta de la red eléctrica, los transformadores de línea de transmisión y así sucesivamente. Por lo que esa es realmente la principal diferencia entre los programas de tipo anatomista e AIMT. Las diferencias en la forma en que se representa su red eléctrica. Así que echemos un vistazo a algunas consecuencias resultantes de las simplificaciones de las ecuaciones. Veamos las consecuencias de representar las ecuaciones usando ecuaciones diferenciales o ecuaciones de ancho de fase. En resumen, por un lado, la solución se está limitando a 50 Hz. También, estudios de oscilación electromecánica de baja frecuencia. Es difícil de representar la respuesta del convertidor electrónico de potencia, por ejemplo, el viento o el solar. Y no se pueden representar las resonancias del sistema de corriente alterna. Número 1. En un programa de AIMT, la renovación representa la red con la ecuación diferencial. En un estudio de estado estable, lo que se calcularía los valores instantáneos de tensiones y corrientes en un programa de AIMT, no calculamos el valor RMS, calculará el valor instantáneo y luego a partir de eso, usando derivadas los valores de RMS. Por lo tanto, en este caso particular, incluso en estado estable, en este caso se ha aplicado una falla y estamos mirando la recuperación del sistema después de la eliminación de la falla. Pero incluso antes de aplicar la falla en estado estacionario, se calculan los valores instantáneos. Entonces, si se captura la recuperación de la tensión, después de la caída, se puede ver en las aplicaciones de sondas vacías todos los detalles de la tensión eléctrica instantánea. Detalles como armónicos incrustados en la forma de onda se capturan. Como se puede observar, la forma de onda que se muestra en la parte inferior puede ver ciertas dinámicas de red como compensaciones en tensiones y corrientes después de una perturbación se capturan en un entorno de AIMT. Por lo tanto, en ciertas situaciones, estas dinámicas de red pueden influenciar en la respuesta general del sistema. Entonces es ahí donde se necesita realizar estudios de AIMT. Y es ahí donde los estudios por sí solos pueden o no brindarle una imagen completa. Anteriormente se mencionó que los estudios de AIMT son cada vez más comunes y probablemente más importantes. Cuando se trata de la integración de dispositivos de interfaz electrónica de energía, como parques eólicos, parques solares, FATs y en todos los HVDC. Hay una razón muy específica para eso y creo que en una o dos dispositivas se podrá explicar la importancia de los estudios de AIMT en esta situación. Ahora, estudios de AIMT y en simulaciones de AIMT dijimos capturar la forma de onda instantánea. Si usted tiene la forma de onda instantánea, puede realizar alguna medición con la técnica de especialización que puede capturar, estimar la variación de esta tensión eléctrica. Lo que se intenta decir que si lo suyo se dice que el cruce de ceros de una tensión es la referencia, entonces podemos decir que el ángulo de la tensión se moverá de 0 a 360 o de 0 a 2pi r. Ahora, en esta medición de ángulo instantáneo, recuerde, esto no es un ángulo de fase que tratamos con enfrente de las simulaciones. Esto es el ángulo instantáneo de la tensión. Este ángulo es de entrada
crítica para el control electrónico de potencia. Este viento en los controles del inversor solar depende de estimar con precisión el ángulo de la tensión en su punto conectado para hacer las acciones de protección y control adecuadas. Por lo tanto, lo que podemos ver de esa discusión es diferente con los generadores síncronos, donde las entradas a los controladores son mediciones RMS. Automáticas son mediciones constantes como RMS. Tensión, potencia real y potencia reactiva. Parques eólicos, parques solares y HVDC. También dependen de la captura precisa de los valores instantáneos de tensiones eléctricas para hacer su trabajo correctamente. Por lo tanto, y dijimos que estos valores instantáneos solo están disponibles dentro y fuera de la simulación de tipo AMT. Las características dinámicas de las instalaciones fotovoltaicas, eólicas y solares son muy diferentes de las de generación tradicional basadas en máquinas síncronas. La naturaleza de la corriente alterna o transmisión HVDC, utilizada para concretar el viento a la red de transmisión, redes débiles, compensación en serie, cables de largos, filtros, tiene un impacto significativo en la respuesta de energía eólica o solar, llamada también fotovoltaica, después de los eventos del sistema. Este es un buen ejemplo utilizando un parque eólico. Por lo tanto, cuando el parque eólico se retira de la caída en este ejemplo, se puede ver que las tensiones eléctricas no son sinusoidales. En absoluto pasa a través de un transitorio que hay muchos armónicos también implicados. Esto, obvio, la rampa de tensión, la tensión eléctrica se acumula lentamente. Así que desde el extremo derecho a la perspectiva, este marco temporal también es muy importante. Si el parque eólico puede permanecer conectado durante, digamos, los primeros 200 milisegundos, después de la caída, entonces lo más probable es que lo hubiera ejecutado con éxito a través de ese punto, con el fin de que sea muy crítico. El llamado bucle de bloqueo de fase del sistema de control del parque eólico captura con precisión el ángulo de la tensión eléctrica del componente de frecuencia fundamental de este transitorio. La medición más crítica que los controles del parque eólico necesitan para hacer su trabajo correctamente, automático, con éxito posterior a la falla. Si el bucle de fase bloqueado no estima el ángulo de fase de la tensión manejada correctamente durante este periodo de transición, entonces hay una muy buena probabilidad de que el parque eólico o el parque solar no permanezcan conectados. Por lo tanto, si la medición de este transitorio es tan crítica, ya conoce los programas anónimos, simplemente no pueden modelar este tipo de transitorio o representar este tipo de transitorio. Por lo tanto, esto se puede ver una de las razones por las que los programas de tipo AMTP se han vuelto necesarios para estudiar el bien a través del rendimiento de los parques eólicos, HVDC y parques solares, especialmente desafiantes de las condiciones débiles. Anteriormente, también se expuso de los otros tipos de dinámica de red. Los desplazamientos de corriente directa en tensiones eléctricas y corrientes después de la perturbación en su red. Podemos mostrar que estos desplazamientos, los desplazamientos de tensión, el desplazamiento de corriente después de la falla, también influyen en la respuesta y el comportamiento de nuestros dispositivos electrónicos. Por lo tanto, estos desplazamientos de captura en programas de tipo AMT influyen de igual manera. Los armónicos se capturan en programas de tipo AMT. Todos los detalles que pueden influir en el comportamiento del inversor electrónico se capturan en programas de tipo AMT. Y esta es una de las razones por las que se ha vuelto crítico o necesario que los ingenieros realicen programas de tipo AMT. En condiciones desafiantes para las redes eléctricas. Cuando se intenta integrar parques eólicos y parques solares en condiciones difíciles, ahora que también situaciones donde las condiciones de la red no son tan difíciles, donde la llamada fuerza de cortocircuito en el punto de conexión es alta. Las llamadas relaciones de cortocircuito, el nivel de falla en comparación con la calificación del parque eólico es alto. En estas situaciones, las simulaciones en RMS probablemente le dará la respuesta correcta. No siempre tiene que ir a los programas de simulación de AMT. Por lo tanto, esto es un poco de fondo en simulaciones de tipo AMT. Algunos ejemplos comunes y un poco de discusión sobre
por qué los programas de tipo AMT se han vuelto más relevantes cuando estamos tratando con inversores electrónicos con base en energía electrónica. Son dispositivos electrónicos basados en inversores electrónicos. A continuación, se muestran algunos AMT simulaciones. Ejemplos de simulación, por lo tanto, comenzaremos con dos tradicionales muy comunes. La energización de un transformador y un interruptor. La recuperación transitoria tablero relacionada con la edad del tablero. Se mostrará directamente desde el programa PCCAD para mostrar a usted el ejemplo. Voy a abrir directamente el programa de simulación y se mostrará el ejemplo elaborado por el Dr. Chardana para este webinar. Se mostrará directamente desde el programa PCCAD para mostrar a usted el mismo ejemplo y se pasará a la demostración de simulación en PCCAD. Este es un modelo de estudio que desarrolló el Dr. Chardana para estudiar la energización de esta transformación. Es de 75 MVA, relación 66 versus 22 kV. Por lo tanto, lo que hizo el Dr. Chardana en este ejemplo es, una vez que la simulación se hace en estado estable, se hace un acercamiento a este interruptor. Esta cajita de color rojo que es el interruptor, el Dr. Chardana lo configuró para una simulación, para cerrar el interruptor una vez que el sistema está en estado estacionario. Así que al ejecutarlo, que es muy rápido, se está observando dos cosas específicas. Aunque es la tensión eléctrica en RMS, la tensión eléctrica en RMS en diferentes ubicaciones, en el sistema, por ejemplo, el transformador se energiza, entonces el transformador absorberá una corriente significativa, como lo que se llamaría la corriente de entrada. Como se puede ver aquí, la corriente de entrada puede ser de 5 a 6, tal vez incluso más alto de 5 o 6 veces la corriente nominal del transformador. Por lo tanto, cuando dibujas tanto patrones, que siempre es una posibilidad que puedes causar caídas de tensión en el bus y también en otras ubicaciones de sus clientes. Por lo tanto, en este ejemplo, las caídas de tensión y también en este ejemplo particular, los armónicos de corriente de entrada de la corriente se pueden interactuar con el sistema, lo que causa lo que llamamos una resonancia armónica, inducida relacionada a todas las tensiones eléctricas. Por lo tanto, si se hace un zoom y nos acercamos, la tensión no es sinoidal después de la activación de las tensiones, que son armónicos incrustados en esta tensión. Y a veces toda la tensión relacionada puede ser de 1.5 a 1.56 veces de la tensión eléctrica nominal, y eso es peligroso. Por lo tanto, en un estudio adyacente de transformación superior, estos son del tipo de cosas que se estaría mirando. Ahora, otro ejemplo que se puede mostrar es que se tengan dos transformadores. En esta demostración, por ejemplo, de los dos transformadores, se energiza el primer banco. Ahora hay que intentar hacer la simulación con la energización del segundo banco. Si nos miramos y nos fijamos en los resultados aquí y hacer eso, se puede ver que el inrush no se ha impactado tan rápido como en el caso anterior. Y el transformador que era anterior estaba energizado con éxito, está experimentando como la simpatética, denominada simpatética, en la situación del inrush. Por lo tanto, estos eventos no lineales, obviamente es necesario estudiarlos en un entorno de tipo AMT. El segundo ejemplo que se muestra es que se está relacionando el transitorio del interruptor, una vez más en atención. Se está representando el sistema en cualquiera de los ambientes. Pero en este caso, si se ve dentro de la caja amarilla, doble clic, se representa la subestación. Más rápido que el evento anterior, todo es con más alta frecuencia involucrada. Los elementos locales, si nos acercamos, el equipo cerca del interruptor influyó en las líneas de transmisión, en sus transitorios, los transformadores,
la respuesta y las líneas de transmisión. Y se transformó más lejos de la ruptura de un ramal o derivado, a que por no hacer frente a lo muy poco impacto en transitorios demasiado rápidos. Así que lo que se está intentando destacar es, además del sistema de energía en general, que se puede hacer. Y obviamente usted tiene que representar realmente la subestación con suficiente detalle. Así que una vez que haces eso y cuando ejecutas el caso, lo que se está tratando de mostrar aquí, la forma de onda de aspecto sinoidal, es la tensión eléctrica que aparecería a través de la pausa de ruptura cuando interrumpes la corriente. Así que en este caso lo que usted está tratando de ver es si esta tensión eléctrica, o también llamada la tensión eléctrica transitoria, estamos tratando de ver si está dentro de la capacidad del interruptor. Estos segmentos de línea que se han dibujado corresponden a la capacidad del interruptor. No queremos entrar en detalles, pero lo que se debe asegurar es que la tensión eléctrica real dentro del segmento de línea correspondiente relevante o la capacidad y que esté por debajo. Por lo tanto, estos son dos muy comunes ejemplos de tipo tradicional de MT en un estudio que se debe de ver con más detalle. A continuación, se mostrará un ejemplo sobre la integración renovable. ¿Fallará el parque eólico como ejemplo en su respuesta? En este ejemplo, estaba seguro de que si usted se intenta inyectar demasiada energía, en ese punto en particular de la red eléctrica, el parque eólico no podrá permanecer activo. En estas situaciones, de nuevo, se utilizan programas de tipo AMT. Para encontrar soluciones, medidas de mitigación, en primer lugar, se tratará de modificar los controles del archivo. Solo ver si podemos resolver el problema, porque esa es la solución más barata. Si no es posible, entonces usted verá otras medidas de mitigación más costosas, como agregar dispositivos electrónicos. Por lo tanto, todos los dispositivos fax o condensadores sincrónicos, y en esas situaciones lo que quiere saber como ingeniero es cuál es la calificación mínima de un condensador síncrono o un STATCOM, por sus siglas en inglés y conocido como compensador síncrono estático. Entonces, vamos a buscar la solución más adecuada, dependiendo del costo de la misma. Así que ahora se mostrará una serie de ejemplos relacionados con un estudio de parques eólicos. Una cosa también a tener en cuenta que se mencionó antes, sabemos que los dispositivos con base en electrónica de potencia son rápidos, actuando los dispositivos de control que son rápidos y reactivos en un área local. Esos dos o más dispositivos pueden interactuar de una manera inestable, y después de una perturbación, en lugar de establecer un estado estable constante, podría entrar en este estado llamado estado de interacción inestable, donde tendría oscilaciones completamente amortiguadas, o incluso a veces oscilaciones inestables. Estos también se estudian utilizando programas de tipo AMT, que a continuación regresaremos al programa PSCAD. Se mostrará este tipo de casos. Por lo tanto, este es un ejemplo simple para resaltar ciertos puntos. Entonces, lo que se muestra aquí es lo que se ha conectado un modelo de turbina eólica a este punto de conexión, o conocido como POC, Point of Connection, por sus siglas en inglés. En un programa de AMT se hacen estudios de renovación, estudios eólicos y solar. Lo que normalmente se hace es modelar la unidad de turbina, el módulo único en detalle, y luego agregarlo para representar todo en el sistema. En este caso particular, se asume que el generador está clasificado en 5 megavatios. Así que si no se puede ver, hacemos un zoom y se representa con 25 kV, operando en un archivo principal. Por lo tanto, la calificación total que se está tratando de mostrar es de inyectar en este punto de conexión POC de aproximadamente 125 megavatios. Luego, usando este tipo de programas, en esta simulación lo que se está tratando de ver es una falla en una línea cerca del punto de conexión. Y si respecto a la falla se abren los interruptores dentro de la ruptura estándar o normal, limpiando los tiempos de compensación de fallas, se puede ver el sistema que lo sostenga en la máquina eólica. Así que revisando la falla, la simulación, los resultados que se miran aquí es que el parque eólico no superará la falla. Entonces no volveremos a ejecutar esta simulación. Lo que se va a hacer ahora es que si se tiene el problema hay que encontrar una solución de mitigación.
Entonces, después de intentar modificar los controles para superar el problema, este tipo de fallas, se tiene que ver la mitigación correctamente con un StatCom, un condensador sincrónico o algo similar. Así que en este caso lo que se va a mostrar es habilitar o añadir un condensador sincrónico al bus o tablero. Por lo tanto, se empezará con un condensador sincrónico y ver si con el condensador, parámetros y controles típicos se puede mitigar el problema. Si se mitiga este problema, entonces se mirará la reducción de calificar el condensador sincrónico tal vez como 20 o 15. Porque la idea del estudio es encontrar la solución más barata. Así que se observará. ¿Cuál es la respuesta de conectar el condensador sincrónico? Entonces, en la gráfica lo que se muestra es que al colocar el condensador sincrónico tardará un cierto tiempo. Y ese tiempo en milisegundos o segundos es ver si se puede resolver el problema. Correcto. Ahora se muestra que la falla en 5 segundos se puede ver la diferencia en el caso anterior. A diferencia del caso anterior, donde las tensiones eléctricas ahora oscilarán y eventualmente el parque eólico se dispara o abre. En este caso, la respuesta es estable. Si la respuesta es aceptable o no, es una pregunta diferente. Si las oscilaciones, los tiempos de recuperación no son aceptables o no cumplen con el estándar, entonces usted tiene que refinar aún más los controles del condensador sincrónico. Pero esta es una ilustración simple de una simulación. Para mostrar cómo se realizan estudios de tipo AMT para facilitar la integración de dispositivos con electrónica de potencia en energías eólicas o renovables. Ahora, si entro en este modelo de turbina eólica, generador eólico, el modelo del generador, el modelo representa prácticamente todos los detalles de un diseño real. El tipo de generador, como en este caso, se ha utilizado un modelo de generador de imán permanente. Si vamos dentro de esta página, encontraremos los inversores electrónicos de potencia. Se representan en el detalle del nivel de conmutación. Características importantes de los componentes de un inversor aquí se pueden observar. Específicamente el enlace de CD se representa siempre en las simulaciones de tipo AMT. Y luego, si vas a los controles de la electrónica de potencia, una vez más, controles de las funciones de protección, limitando funciones, funciones de rampa, todo modelo en detalle muy parecido a la decisión real. Por supuesto, en este ejemplo se está usando el modelo de generación de un aerogenerador. Cuando se realizan estudios más específicos, el modelo del aerogenerador provendría del proveedor de equipos o fabricante. Existe otro ejemplo en el que se tratará de ver ciertas oscilaciones. Todos los problemas de tensión podrían ser mitigados usando un StatCom. Así que en este caso se ha copiado un modelo genérico estándar paso a paso. Esta copia se conectará a este bus. Uno que se conecta se llama granja de viento, digámoslo así. Y en este ejemplo se ha dimensionado y se ha afinado los controles para mitigar y disminuir el problema de tensión que se estaba viendo antes de instalar el StatCom. Una vez más, debido al tiempo que no queremos entrar en detalles de los controles y diseños, se destaca por qué otras posibilidades con programas de tipo AMT. Por último, se mostrarán otros dos ejemplos. Uno es un ejemplo genérico de una granja solar. A veces cuando se intentan realizar estudios, siempre no obtienes el modelo específico de casos eólicos. Por lo tanto, en estos casos no es ideal, pero cuando no tiene ninguna adopción es como un modelo genérico.
validando ese modelo genérico y modificar algunos de los controles, velocidades de rampa, configuración de predicción y así sucesivamente para reflejar el código de red del país en particular o la región o el área en el que usted esté haciendo un estudio. Así que todo esto es posible. Por lo tanto, se puede ver en este ejemplo que se está mostrando el controlador, la planta de energía y la granja solar como dos módulos separados. El controlador de la planta de energía proporciona las referencias a la granja solar. Y si se entra al módulo solar tal como se está mostrando el parque eólico anteriormente, puedes ver los detalles del inversor electrónico de potencia, los filtros y también los controles. Por último, se mostrará un ejemplo de un sistema High Voltage Direct Current o HVDC. Hay un ejemplo que abriremos, importaremos aquí como punto de referencia avanzado. Un modelo de HVDC modelo SIGRE. Para la mayoría de los estudios de tipo genérico y la mayoría de los estudios que los ingenieros harían, usarían un modelo genérico. Un ejemplo genérico, cambiaríamos las clasificaciones y los parámetros básicos para reflejar nuestra instalación específica en el dispositivo. Y entonces conectamos el modelo de sistema e intentamos ver un alto nivel o el nivel de diseño preliminar. ¿Cuáles podrían ser las preocupaciones que tendría que superar para agregar este tipo de dispositivos? Bien, este ejemplo en particular se verá de nuevo con los inversores, los rectificadores, los filtros y los sistemas de control de este High Voltage Direct Current. Una vez más, dado el tiempo que tenemos, no queremos y no podemos entrar en detalles. Sin embargo, ¿cuáles son las posibilidades cuando das en simulaciones de tipo de transitorio electromagnético? Bien, ahora pasando a un tema relacionado en los programas de MT, calcularemos el valor instantáneo. En este tipo de programas hay muchos datos allí. El cálculo de la carga mucho más alto que si fueras a hacer tipos de estudios similares en un programa autónomo, lo puedes ver aquí. Por lo tanto, los programas de AMT no es tan común representar módulos de red corriente alterna muy grandes en una simulación, la mayoría de las veces. Si se está estudiando la respuesta de un parque eólico o si se está estudiando la transformación, es de ruptura de hora de punta, el sistema estaría representado hasta 2 o 3 buses desde el punto de conexión y el resto se modelaría representado por fuentes de tensión de entrada equivalentes, como un equivalente de Thevenin. Por lo tanto, este es el enfoque tradicional de las simulaciones de MP. Pero con las posibilidades de cosimulación, tenemos la posibilidad de representar una parte más pequeña del sistema en detalle en un programa de AMT. Y luego la red más grande en un programa de tipo autónomo para obtener beneficios y ventajas. Estas ventajas son los puntos más fuertes de la simulación con AMT, así como los programas de tipo autónomo. Así que demostraremos que esto es posible hacerlo. A continuación, se mostrará un ejemplo, el concepto de lo descrito o una simulación. El ejemplo que mostraremos será muy similar a este concepto. Lo que haremos es modular la red en una plataforma anónima. Esta red sería una plataforma anónima. Los detalles del parque eólico, la protección del mentor, estaría en la plataforma de AMT. Se comunicarían entre las dos plataformas de simulación y realizarían cuáles son las cualidades, por supuesto, de emulación o una simulación híbrida. Así que con eso se pasará a la presentación que demostrará la cosimulación básica en común. Bien, ahora demostraremos la cosimulación entre el módulo de Etap Transient Stability o conocido como TIS y
AMTP, Programa de Transitorios Electromagnéticos. La barra de herramientas del módulo de TAP, TIS, o denominado Transient Stability, proporciona un medio para realizar análisis de estabilidad transitoria y AMTP, utilizando la oferta de AMTP Software, así como realizar estudios de simulación y de cosimulación entre los dominios de fasor y electromagnéticos. En etapa 20, el análisis de cosimulación se proporciona para un solo bloque de límites que representa una red equivalente a ETAP, en elemento de cosimulación adicional. El parque eólico se modela en el subsistema como un propietario. El modelo dinámico de un dominio AMTP se utiliza para la simulación conjunta. El evento aplicado al dominio de fasor se puede ver en la pestaña Evento en el editor de casos constantes, donde en este caso se aplica un error de 3 fases a la forma de onda. En 5 segundos y liberado después de 100 milisegundos, para iniciar la simulación conjunta, lanzamos el proyecto de AMTP asociado en el proyecto de la simulación de etapa AMTP. Generadores de viento del tipo 4 con modelos de alta fidelidad se utilizan en esta forma de onda. Podemos ver las unidades de generación de 20 megawatts en el modelo dentro de una red, y el bloque azul representa el modelo dinámico de toda la red de fasores. Vamos a ejecutar la simulación de estabilidad transitoria con el módulo y solución de AMTP COSIM, habilitado para iniciar la simulación del curso. Los motores de análisis de fasores y AMTP ahora se están ejecutando en paralelo. Las formas de onda de fasores y AMTP se pueden observar durante y después de la simulación del curso. El efecto del evento en la red del fasor se puede ver en la red de AMTP. En este caso, debido al incomplemento en el bus cerca de la granja, la tensión de la turbina eólica se reduce significativamente. Sin embargo, ya que están equipados con los controles, pueden viajar a través de la falla. Al final de la simulación, AMTP le hace generar las parcelas o granjas a partir del bus, incluidos los datos de fasores y AMTP. Los resultados se pueden trazar utilizando las gráficas de TAP y se muestran en las vistas. Esperamos que haya disfrutado de nuestro seminario web y obtenga una comprensión más profunda de AMTP. Modelado, simulación y aplicaciones utilizando etapa AMTP, basado en un motor de simulación de AMTP de confianza. Puede obtener más información sobre etapa AMTP y AMTP COSIM en www.etap.com. Hasta la próxima.